Yo quiero hablarles en esta mañana, amados hermanos y amigos, acerca de un tema muy importante para nuestras vidas. Yo quisiera hablarles acerca de la santidad. La cualidad de santidad es aplicable, la santidad perfecta, solo a Dios. Esto significa que nuestro Dios está separado de toda su creación, de todas las criaturas. En término absoluto, nosotros en la palabra de Dios hemos visto algunos textos importantes, por ejemplo en Isaías, cuando los querubines dicen: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, la tierra está llena de tu gloria. En Apocalipsis también los seres vivientes dicen: Santo, Santo es el Señor Dios nuestro, el que es, el que era y el que ha de venir. Amados hermanos, la santidad perfecta es de Dios. Pero nosotros tenemos un privilegio tan grande, y es que Dios, por su grande gracia, por su amor infinito y por su misericordia, nos ha hecho santos. Yo quisiera que vayamos a la palabra primeramente en Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, el verso 45 nos dice de la siguiente manera: Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. En ese texto que ustedes tienen ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro nos dice en los versos 14 al 15, al 16: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y en Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre querido, te damos gracias, porque siendo tú santo, 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 por misericordia, por gracia y por amor, nos has santificado a nosotros en la persona de tu amado Hijo Cristo Jesús. En esta mañana, Padre, te damos gracias por la lluvia. La lluvia es bendición para la tierra. Te damos gracias por el grupo que estamos aquí en esta mañana. Te damos gracias por lo que hemos hecho hasta ahora. Y queremos, oh Dios y Padre de misericordia,
recibir tu bendición a través de tu siervo y de tu palabra, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. La santidad, hermanos. Nosotros hemos visto cómo Dios, por amor, por misericordia, ha elegido a un pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la descendencia de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, para ser su pueblo. Y cuando ese pueblo se vio esclavizado en Egipto, Dios lo sacó del yugo de servidumbre y le dio una tierra para que ellos la habitasen. Y eso lo hace Dios por misericordia, por amor, por gracia. La santidad no es más que el acto mediante el cual, por la fe en Jesucristo y lavado por su sangre preciosa, Dios por gracia, por amor, por misericordia, soberanamente nos separa del mundo de las tinieblas y nos pone en el mundo de luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y eso es lo que justamente nosotros recibimos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Dios nos saca de ese mundo de tinieblas. El príncipe de las tinieblas se llama Satanás. Y de ese mundo, de ese gobierno tiránico, Dios, por misericordia, por gracia, por amor, nos saca y nos pone en el mundo de luz, en el mundo de su amado Hijo. Desde que creemos en Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros pertenecemos a una familia que se llama la iglesia, que Cristo compró con su sangre preciosa. Ahora, amados amigos y hermanos, esa santidad que nosotros tenemos desde que creemos se llama la santidad posicional. Posicionalmente ya pertenecemos al mundo de luz. Pertenecemos a otro grupo diferente al que pertenecíamos antes. Somos ya hijos de Dios. Pero cuando la Biblia dice: sé santo porque yo soy santo, se está refiriendo también a una santidad que es la santidad en crecimiento, la santidad progresiva. Y cuando un cristiano puede adquirir esa santidad progresiva o puede ir creciendo en santidad, en la medida en que nosotros nos acercamos más y más a Dios en comunión. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos en íntima comunión con Él. Entonces esa santidad va creciendo en cada una de nuestras vidas. Yo siempre pienso que el ejemplo por excelencia de ese crecimiento, de esa santidad, la mostró Moisés cuando estaba allí en el monte y duró 40 días, 40 noches en comunión, en oración con Dios, en ayuno. ¿Saben lo que pasó con Moisés, amados hermanos? Que cuando él descendió del cielo, del monte, cuando él descendió del monte, su rostro brillaba. Éxodo 34, lo pueden leer del 28 en adelante. El rostro de Moisés brillaba. Aarón,
su hermano, el sacerdote, no podía verlo. Los demás, los ancianos del pueblo, el pueblo en sentido general, no podían mirar el rostro de Moisés. Tuvo Moisés que ponerse un velo, cubrirse el rostro. Cuando hablaba con el pueblo, tenía el rostro cubierto porque ellos no podían mirarle. Porque la gloria de Dios se reflejaba en el rostro de este hombre, porque estaba 40 días y 40 noches en comunión con Dios. Cuando él subía a hablar con Dios, se quitaba el velo, y cuando bajaba, se ponía ese velo, amados hermanos. El hermano Fernando Félix anoche nos estaba hablando de esa oración intercesoria de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, de Juan capítulo 17. Y en el verso 17 de esa oración intercesoria, Jesucristo le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera, amados hermanos, que nosotros somos santificados, crecemos en santidad cuando estamos en comunión con Dios, pero también crecemos en santidad cuando nosotros leemos y obedecemos la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Y él estaba orando por sus apóstoles, por los discípulos y por esta iglesia. Porque él decía: no solamente oro por estos, sino por los que han de creer en ellos, por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amados hermanos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estoy yo reflejando santidad de mi vida? Amado amigo y hermano, ¿estamos nosotros reflejando santidad en nuestras vidas? ¿Podemos nosotros reflejar la gloria del Señor en nuestras vidas? ¿Qué dicen la gente del hogar de nosotros? ¿Qué dice tu esposa, tu esposo? ¿Qué dice mi esposa, mi esposo? Los hijos, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen los vecinos, los compañeros de trabajo? ¿Qué dicen de nosotros? Amados hermanos, jóvenes, ¿qué dicen los compañeros de estudios? En las escuelas, en las universidades, ¿reflejamos nosotros al Señor en nuestras vidas? Si no es así, entonces tenemos indefectiblemente que examinar nuestras vidas. El Señor dice en Mateo capítulo 5, verso 14: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, amados hermanos. Y cuando yo leo la expresión del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 15, que él dice: en medio de un mundo que está a la deriva, en medio de una generación maligna y perversa. Y a veces pienso yo, hace 2000 años, casi un poco menos de 2000 años,
que el apóstol Pablo nos escribe esto. Y ya él consideraba la generación en la cual vivía una generación maligna y perversa. Y él dice, en medio de esa generación, amados hermanos, nosotros estamos viviendo una generación llena de maldad, llena de violencia. Estamos viviendo una generación ahora más que nunca maligna y perversa. Y en medio de esta generación, dice el apóstol Pablo, debemos resplandecer como luminares en el mundo. Debemos resplandecer, hermanos. Somos la diferencia. Debemos marcar la diferencia. Por eso también el apóstol lo dice en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo de Dios se contriste en nosotros? Cuando hacemos cosas que riñen contra lo espiritual, contra lo moral. Cuando hacemos algo que afecta nuestro testimonio como hijos de Dios. Eso es, hermano, algo que debemos de atender en nuestras vidas para crecer en santidad. Ahora, no estamos diciendo con esto bajo ninguna circunstancia que no pecamos. Cuidado, todos un día fallamos. El apóstol Pedro, el más extrovertido de los apóstoles, el apóstol más aguerrido. Miren ustedes que cuando fueron a coger a Cristo allí en el huerto, él sacó la espada. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 18, verso 10, que le quitó una oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Pero no fue la oreja que le tiró, ¿no? ¿Ustedes saben a qué fue que le tiró? Al cuello. Pero él se espantó y nada más le llevó la oreja. Y el Señor tuvo que decirle, Pedro, guarda tu espada. Y le dice, ¿no sabes tú que los que matan a espada morirán? Un hombre aguerrido, hermanos, el apóstol Pedro. Pero ¿qué pasó con Pedro unas horas después? Negó a su maestro. Ese Pedro aguerrido dijo, yo no conozco a ese hombre. Mintió. Había andado con el Señor más de 3 años. Y dijo que ni siquiera lo conocía. Blasfemó el nombre del Señor, el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro, después del día de Pentecostés, podemos decir que fue el gran líder entre los apóstoles y fue uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. ¿Saben ustedes, hermanos, que el apóstol Pedro y Juan se enfrentaron a los problemas judiciales y ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y decía la gente, pero y esta gente que son del burgo, que no tienen letra, ¿cómo es que saben hablar y decir tantas cosas? Y saben el testimonio final que decían los enemigos del cristianismo de la época de Pedro. Esta gente parece que habían andado con Jesús, se parecían a Jesús. Y ese debe ser el ideal de cada creyente, parecerse a su maestro, parecerse a su Señor. Qué grandioso, hermano, es el apóstol Pedro. Pecamos, sí, hermanos. No olvido jamás la expresión del apóstol Pablo en Romanos 7.
El apóstol Pablo no era un pecador empedernido, no era un hombre que andaba a la deriva, pero él mismo reconoce que había pecado contra Dios. Y él dice, y no es en la vida futura, es en el presente. Él dice, las cosas que quiero no hago, sino las que no quiero, eso hago. Y dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Porque en esta carne, hermanos queridos, todos fallamos. ¿Saben por qué el apóstol Pablo nos escribe eso? Justamente por esto. Mostrando dos cosas. El apóstol nos dice en primer lugar que nosotros, en primer lugar, de que él es un hombre humilde, su humildad. Para muchos, y yo creo que para todos nosotros, después de Cristo Jesús, no ha habido un hombre más encumbrado que el apóstol Pablo en el cristianismo. Un hombre extraordinario el apóstol Pablo. Pero él lo escribe mostrando su humildad y también dándonos una advertencia. Cuidado, que en esta carne, en este cuerpo de bajeza, cada uno de nosotros puede cometer algún pecado. Pero no olvidemos, hermanos, que debemos cuidarnos siempre. Nosotros vivimos en un mundo que nos presenta muchas distracciones. Por lo quiere, hermanos. Cuidémonos, hermanos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2? No os conforméis a este siglo, a este mundo. No se conforme con el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos, amados hermanos, a lo que el mundo nos presenta. Vamos hacia adelante, hermanos. Vamos creciendo en santidad, porque nuestro Dios es santo. Y nosotros tenemos que ir creciendo cada día más y más. Ahora, amados hermanos, ya le dije que hay dos: santidad posicional, la santidad en crecimiento, y hay una tercera santidad, la santidad perfecta. ¿Cuándo será que vamos a tener esa santidad perfecta, amados hermanos? Vamos a ser santos, perfectamente santos, hermano. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, que somos peregrinos en este mundo. Él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el cual transformará nuestros cuerpos de humillación a la semejanza del cuerpo glorificado suyo. Cuando nosotros, hermanos amados, pasemos de este mundo en el cual estamos peregrinando y nos vayamos a la patria celestial, entonces ahí seremos perfectamente santos. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice, hijitos, ahora sois hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea su nombre, hermano. Nosotros vamos a ser semejantes a Cristo. Vamos a poder verle. Vamos a poder caminar con Él. Vamos a poder abrazar a nuestro amado en su santidad, porque también nosotros seremos santos, perfectamente santos. Ahora, ¿por qué debemos ser santos, amados hermanos? Dice Primera de Pedro 1:15,
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa expresión en toda vuestra manera de vivir, ¿qué significa para nosotros? Que debemos ser santos cuando y dónde, en todo lugar, en cualquier parte y en cualquier circunstancia de la vida. Sed santo, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y entonces le voy a decir algunas razones por las cuales debemos ser santos, hermanos, amados hermanos. En primer lugar, sed santo no es una opción, es un mandamiento, hermano. Cuando la Biblia dice sed santo, no es que tú eres el cristiano, no tiene opción. El verdadero cristiano tiene que ser santo porque Dios nos manda que seamos santos. Es un mandamiento, amados hermanos. Y de no ir creciendo en santidad, estamos entonces en desobediencia. Primeramente, debemos ser santos porque es un mandamiento de Dios. Miren lo que dice Levítico capítulo 20, verso 7. Levítico 27, miren qué dice el Señor en su palabra. Dice: santificaos pues y sed santo, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Santificaos pues y sed santo, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y ya hemos visto en Primera de Pedro lo que el Señor nos dice. En el verso 16 dice: porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. No es una opción, es un mandamiento. Y en Hebreos 12:14, seguid la paz, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En segundo lugar, debemos ser santos porque nuestro Dios y Padre Celestial es santo. Ya lo hemos visto eso. En tercer lugar, hermano, la santificación de cada creyente nuestra es la voluntad de Dios. La santificación de cada creyente es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amados hermanos, debemos practicar la santidad en nuestra vida diaria como muestra de que Cristo vive en nosotros. Si no practicamos la santidad en la vida diaria, no podemos decir que Cristo vive en nosotros. Debemos ser santos porque en medio de todas las pruebas, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Yo no se lo voy a leer porque es un poquito largo, pero ustedes pueden leer Primera Pedro 2, del 21 al 25, hermano. Cristo es el ejemplo de santidad. El ejemplo es nuestro Señor. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que le encomendaba su causa al que juzga justamente, dice el apóstol Pedro. Cuando le abofeteaban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le injuriaban, el Señor no se inmutaba. Cuando vio a su madre llorar y a las mujeres, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen esta cosa, en el seco, ¿qué no se hará? Eso era lo que decía Cristo. No tenía, Él es el ejemplo, amados hermanos,
de santificación. Ahora, en sexto lugar, amados hermanos, la santidad del cristiano debe ser total, completa. Un hermano que me lea Primera Tesalonicenses 5:23. Un hermano, Primera Tesalonicenses 5:23. Oye, y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, debemos ser santos por completo, amados hermanos, completos en Él. Tenemos que ser santos hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí en adelante Él nos va a perfeccionar por completo. Ahora, hermanos, yo sé que aquí hay gente que está loquito que yo me baje, pero no me puedo bajar sin decirle lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Apréndanse ese texto de memoria. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados hermanos, el creyente debe procurar la paz con todos los hombres. El creyente en Cristo Jesús debe procurar vivir en armonía, en paz con todas las personas. Debemos ser afables, debemos ser agradables a los demás. Hay hermanos que por su carácter a veces dan miedo hasta a ustedes dirigirle la palabra. Debemos practicar la paz, hermanos. Debemos procurar en cuanto dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo. En cuanto dependa de nosotros, vivir en paz con todos los hombres. Vivir en paz con las demás personas, eso facilita el crecimiento de nuestra santidad. Si usted no vive en paz con todas las personas, el crecimiento suyo en santidad es muy dificultoso. Pero cuando nosotros practicamos la amabilidad, la paz con todos los hombres, podemos crecer en santidad. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros seamos santos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que tú seas santo. Pero dice la segunda parte de ese texto: seguid la santidad. Eso se traduce: procurad la santidad. Ya hemos dicho que hay una sola condición indispensable para ser santo. Una sola condición y es indispensable para ser santo posicionalmente. Y esa condición es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor. La Biblia dice que desde que oímos la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y dice, y esa es las arras, la garantía
de que pertenecemos a la familia de la fe es que el Espíritu Santo está en nosotros. Asistir a un culto cotidianamente, asistir a una iglesia cualquiera que sea, no te santifica. No te santifica. Hermano, si tú estás aquí y por mucho tiempo te has congregado en esta congregación y tú entiendes que el Espíritu de Dios no mora en ti, tú tienes una linda oportunidad para decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador personal. Y a los amigos que están aquí en esta mañana, debo decirle que usted no está aquí por casualidad. Yo no sé cuántas veces usted ha venido a esta congregación. Yo no lo sé. ¿Cuántas veces te ha congregado? Conocí a una persona cuando yo era un preadolescente. Yo pienso que quizá el hermano Augusto conoció a esa persona también, la vio. Esa persona iba todos los domingos y llevaba una ofrenda a la iglesia. Cuando ya yo era un joven y era cristiano, un día le pregunto: dígame una cosa, ¿ya usted tiene a Cristo como su Salvador personal? Y él me dijo: todavía no, a mí me gusta, pero todavía yo no me he entregado a Jesucristo. Yo le pregunté: ¿qué pasa? ¿Por qué usted no lo hace? Amados amigos y hermanos, esa persona se trasladó de Puerto Plata hacia La Vega. Y en La Vega tuvo una muerte violenta. Yo le hago esta historia, amados amigos y hermanos, porque ser santo, ser cristiano, no es congregarse, no es llevar una ofrenda. Ser cristiano es una experiencia personal con el Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana, no es por casualidad. Tú no viniste porque tú quisiste venir. Tú estás aquí porque el Señor quiere tratar contigo. Porque el Señor quiere perdonar tus pecados. Porque Él quiere morar en tu corazón. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora, hoy es el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, y ahora es el tiempo aceptable para ti. No permitas, querido amigo, que la muerte te sorprenda estando cerca del Señor. Una de las inspiraciones himnológicas más hermosas que yo conozco está en nuestros himnarios. El himno 119. Nosotros no lo cantamos en esta congregación, pero el himnologista en su inspiración dice: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues ¿por qué dices a Jesucristo: hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi, con Cristo ven, porque hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. Y la última estrofa dice: amigo, sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es.
no muera casi creyendo. Dale tu vida a Cristo. Él te ama. Murió por ti en la cruz. Cristo quiere salvarte. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas que el Señor con su sangre preciosa te limpie y te saque del mundo de las tinieblas y te ponga en el mundo de luz. Y ahí donde tú estás, yo te pido, amigo querido, que cierre tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile al Señor en el silencio de tu corazón. Y le pido a los hermanos que oren juntos también. Dile al Señor, Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que tú me das. En este momento, Señor, te doy gracias porque has hablado a mi vida. Reconozco que soy un pecador, una pecadora. Por eso te abro mi corazón, para que me perdones, para que limpie todas mis rebeliones. Perdóname, Señor, salva mi alma. Dígaselo con sinceridad, Señor, perdóname, salva mi alma. Él te escucha. Él te escucha. Si has hecho esta oración con fe, tú puedes estar seguro, amado amigo, que eres salvo por la gracia de Dios. Que Dios te bendiga.